y amén. Gloria al Señor. Vaya por favor en el nombre de Jesucristo buscando la primera epístola del apóstol San Pablo a los Corintios. Primera de Corintios, vamos a leer el versículo 14, del capítulo 14, perdón, del versículo 1 al versículo 5. Primera de Corintios 14, del 1 al 5, en la palabra que Dios nos ha traído en esta mañana, le hemos puesto por título El poder profético. Vamos a descubrir mediante las Escrituras, mediante la santa dirección del Espíritu del Señor Jesucristo, cuál es ese poder oculto que muchas veces, pues lamentablemente, pues no se ha podido explotar, no hemos querido, más que nada, querido explotar en nuestra vida. Amén. Dice la palabra primera de Corintios, capítulo 14, del 1 al 5, dice: sigan el amor y procuren los dones espirituales, pero sobre todo que profeticen, porque el que habla en lenguas, no habla a los hombres, sino a Dios, pues nadie le entiende, aunque por el Espíritu habla misterios. Pero el que profetiza habla a los hombres para edificación, exhortación y consolación. El que habla en lengua extraña a sí mismo se edifica, pero el que profetiza edifica la iglesia. Así que quisiera que todos ustedes hablaran en lenguas, pero más que profeticen, porque mayor es el que profetiza que el que habla en lenguas, a no ser que las interprete, para que la iglesia reciba edificación. Mire qué poder tan grande, qué beneficio tan grande nos muestra el Espíritu Santo por boca del apóstol Pablo con este don de profetizar. Dice el Señor que aquel que habla en lenguas se conecta con el Señor tiene una intimidad con Él, pero es algo personal. Pero por medio del apóstol Pablo nos dice, es necesario, hacen bien en hablar en lenguas, hacen bien en buscar los dones espirituales, pero van a ser mucho mejor si ustedes se preocupan por la profecía, por estar profetizando. ¿Por qué? Porque no solamente vas a edificar a aquella persona. Si hablas en lenguas en la iglesia, dice la palabra, que la iglesia y aquellos que te escuchen son edificados. Empiezan a madurar, empiezan a crecer, empiezan a recibir de parte de Dios esas palabras que tú estás dando. ¿Por qué razón? Porque son palabras entendibles. Porque cuando se ora, se habla o se profetiza en lenguas, dice el apóstol Pablo, no estás edificando a la iglesia. ¿Por qué? Porque no hay un entendimiento de lo que se está hablando. Por eso es necesario que cuando se piensa profetizar, que dice aquí, por medio de esta palabra, que la profecía no debe de cesar. Que el acto profético que nosotros tenemos, y ahorita vamos a ver, debe ser constante, debe ser ferviente, debe ser creciente en nuestra vida. No solamente en la iglesia, no solamente cuando nosotros queremos o creemos que es necesario. Por eso es importante que nosotros entendamos cuál es el poder de la profecía, cuál es ese poder profético tan apagado, tan callado, tan silenciado en la iglesia, en los creyentes, en los hijos de Dios, y por eso muchas cuestiones desaprobadas o tristes o lamentables en nuestra vida, porque ciertamente no se está usando el don
que Dios ya nos ha dado. Hace unas semanas atrás Dios nos habló de la profecía como un arma poderosa contra el diablo. Cómo destruir las obras del enemigo. El Señor nos decía que a través de la profecía también es un arma que Dios nos ha concedido contra el enemigo. Amén. Pero ahora vamos a profundizar aún más en este poder. ¿Cuál es el poder que tiene el profetizar? Que Dios mismo, por medio del apóstol Pablo, nos dice: bien hacen en desear los dones, pero mucho mejor harán en profetizar. Y no solamente en cuestión personal, ni en cuestión, de la iglesia, sino, como le vuelvo a repetir, en las cuestiones personales. ¿Sí? En este pasaje de la Biblia que acabamos de leer, 1 Corintios, capítulo 14, del 1 al 5, por medio del apóstol Pablo, el Espíritu Santo nos muestra el don de profetizar como algo voluntario, como algo que está en todos los hijos de Dios. ¿Sí? Y también nos lo muestra como un mandamiento. Aquí el Señor nos dice en el capítulo 14, versículo 1, dice: sigan el amor, procuren los dones espirituales, pero sobre todo, profeticen. Ahí el Señor nos está mostrando que el profetizar es un mandamiento, es una voluntad de Dios. Es algo que Dios está deseando en su corazón, que de nuestro corazón lo pongamos por obra. Aquí le vuelvo a decir, aquí la Biblia nos muestra como algo, no a lo que tenemos que pedir, no como algo que tenemos que esperar, sino como parte de algo que ya hay en nosotros. Amén. Pero mire, por otro lado, nos muestra el don de profetizar también la Biblia como algo exclusivo, como un don del Espíritu que el Espíritu Santo da y reparte a algunos. Vaya por favor al libro de Romanos, capítulo 12, versículo 6. Romanos capítulo 12, verso 6, dice la palabra del Señor: de manera que teniendo diferentes dones, según la gracia que nos es dada, si el de profecía, úsese conforme a la medida de la fe. Si alguien tiene el don de profecía, úselo conforme a la fe. Y dice aquí la palabra que si tiene ese don es ¿por qué? Porque le ha sido dado. No porque él haya querido, no porque él haya decidido, sino porque el Espíritu Santo tuvo a bien dar el don de la profecía. Pero entonces, ¿qué es la verdad? Pues cualquiera tiene el poder y la autoridad de profetizar, o solamente se puede profetizar si el Espíritu Santo nos ha concedido ese don. Es importante que nosotros lo sepamos. ¿Por qué? Porque le vuelvo a repetir, en el capítulo 14, versículo 1 de 1 Corintios, la palabra nos dice: hacen bien en desear los dones espirituales, pero mejor en profetizar. ¿Por qué? Porque va a haber una gran bendición, porque va a haber un crecimiento, porque va a haber maduración de aquellos que escuchen la profecía. Por tanto, en este pasaje de la Biblia de 1 Corintios, parece ser que no es un don tan exclusivo del Espíritu del Señor. Y no es que sea un don dividido, sino que es un don que podemos decir que está conformado o tiene dos partes. Vamos a ver, la falta de conocimiento, lamentablemente, ha llevado a muchos hijos e hijas de Dios a no explotar este maravilloso don de Dios.
Llegamos a la casa del Señor, nos ponemos a cuenta, la alabanza, la palabra del Señor, la administración, y simplemente agarramos y nos vamos. ¿Y dónde está la profecía? ¿Dónde está aquel que ha sido lleno del Espíritu Santo para profetizar? ¿Dónde están aquellos que tienen esa fe, esa medida de fe para profetizar? Por eso es que hay muchas cosas que no han alcanzado el nivel que quizá Dios ya quisiera que hubiéramos alcanzado. A veces nos estancamos solamente en ¿cómo se llama? Dice la palabra, cuando hagan lo que les digan, llámense siervos inútiles. Y nos inutilizamos, ¿por qué? Porque, no, el hermano es el encargado. No, el hermano le toca allá y allá. Y yo aquí parado y yo aquí sentado con un don, con un poder del Espíritu de Dios, con una autoridad de Dios y mi boca cerrada. Es que porque el hermano no se puso a profetizar y yo no estoy a nivel del hermano, o quizá el pastor, o quizá el ministro, o la autoridad no me lo permite. Pero dice el apóstol Pablo, dice el Señor por medio del apóstol Pablo, que lo mejor que podemos hacer, hablando en las cuestiones espirituales, es bueno hacer milagros, es bueno evangelizar, claro que sí, no debemos de dejarlo. Pero el profetizar debe de ser lo primero que debe hacerse, lo mayor, lo que debe de tener mayor acción en la iglesia, primeramente, y en nuestra vida. Pero la ignorancia, le vuelvo a repetir, la falta de conocimiento verdadero, pues tiene atado este poder. Y el único beneficiado aquí es el enemigo. ¿Por qué? Porque la casa del Señor está apática, está dormida, no fluye. Yo constantemente recorro una avenida larguísima, son 2 horas, es una avenida en línea recta. Y me ha tocado con tristeza ver lugares que ponen la lona, iglesia cristiana, y al rato ya están rentando el lugar, y en diferentes lugares, amado hermano, en diferentes lugares se cierran y se abren iglesias. Cierto, muy cierto que el Señor nos ha advertido que en este último tiempo la evangelización sería como en los tiempos de Noé. Pero tampoco el Señor nos dijo, miren, siéntense, no tiene caso que evangelicen. Ustedes déjenlo, ustedes ya son salvos allá, cosa de ellos, nunca. Y es que nos está faltando el don de la profecía, nos está faltando el entender de corazón, con la mente y el corazón, este poder profético. ¿Y quién tiene verdaderamente esa autoridad? Veamos pues cuándo es el don del Espíritu Santo y cuándo es un don personal. ¿Cuándo nos es dado por el Espíritu? Primero vamos a ver esta parte, esta forma de profecía por medio del Espíritu. Segunda de Pedro capítulo 1, versículo 19 al 21, por favor. Segunda epístola del apóstol Pedro. Capítulo 1, del versículo 19 al versículo 21, dice la palabra del Señor. Tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacen bien a estar atentos como una antorcha que alumbra en lugar oscuro hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en sus corazones. Entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados
por el Espíritu Santo. Por medio del apóstol Pedro, el Espíritu Santo nos dice que lo que está escrito, las profecías de las Escrituras, no pueden tener un entendimiento, una interpretación santa y sana de parte de Dios si nosotros hacemos a un lado al Espíritu Santo. Si yo tomo las Escrituras, como muchas personas, lamentablemente, y yo no lo sé si en la casa del Señor, no me atrevo a afirmarlo, pero hay mucha gente, por eso usted escucha esa costumbre en la religión católica de que en su casa tengan abiertas las Escrituras y va a fluir la bendición. ¿Dónde dice eso en la Biblia? Esa es una mala interpretación de la palabra de Dios. Ese es un error que al diablo le conviene. ¿Por qué razón? Porque como dice el apóstol Pedro aquí, y tenemos la palabra profética más segura. Es decir, que la palabra que está aquí escrita es lo más seguro que te va a dar esa victoria, esa bendición, esa sanidad, ese poder de Dios que tú estás buscando en tu vida. Pero si tú estás ignorando primeramente las Escrituras, pues ¿cómo vas a entender? Es necesario que nosotros aceptemos como de parte de Dios, no como un insulto, amado hermano, no como Dios llamándonos tontos, ignorantes o incapaces, sino como de parte del amor de Dios. Es que Dios quiere que a través de las Escrituras conozcamos las maravillas de Dios, pero no podemos conocerlas con la verdad si el Espíritu Santo no está trabajando en nosotros. Si nosotros no le estamos pidiendo al Espíritu Santo, Señor, ayúdame a entender tu palabra. Dice la palabra que le dijeron, Señor, ábrenos el entendimiento. Es decir, ellos no se sintieron ofendidos porque no entendían la palabra. Los mismos apóstoles, el Señor hablaba una parábola y al rato le decían, Señor, explícanosla. Ahora nosotros la leemos y nos queda muy clara. ¿Por qué? Porque ya el Espíritu del Señor ya nos dio ese discernimiento. Pero en ese tiempo los apóstoles no lo tenían. Por eso le tenían que preguntar, Señor, ¿qué quisiste decir con estas palabras? Y eso es lo que nos dice el apóstol Pedro. Que tratándose de las Escrituras, nosotros no podemos tener una interpretación. Yo no puedo agarrar y decir, el Señor quiso decir esto y esto y esto y aquello. Porque lo hemos dicho. Lo hablamos la semana pasada. Hay muchos pastores. Que Dios les ayude. De verdad yo le pido al Señor Jesucristo que haga algo en sus corazones. Que quebrante esos corazones de piedra porque están condenando a mucha gente. Hay muchas personas que llegan con el deseo, que llegan con el amor ferviente por ser bautizados y me lo regresan tristes diciendo, primero arregla tu vida. Primero da frutos dignos de arrepentimiento. Es que no entienden. Ellos son los que deberían dar frutos dignos de arrepentimiento. Una persona que se bautizó ya, esa es la que tiene que dar frutos dignos de haberse convertido a Cristo. Pero una persona que no se ha bautizado, el Señor en su palabra dice, yo le voy a dar gratuitamente, sin ninguna condición, el don del Espíritu Santo. No tenemos por qué condicionarlo, pero ¿qué pasa? Que toman la Escritura y como Juan el Bautista le dijo esto, pero ¿a quién se lo estaba diciendo? A los escribas, a los fariseos que según ellos entendían la palabra, pero a las prostitutas
y a los que robaban el dinero, no recuerdo cómo se les decía bíblicamente, a los cambistas, gloria a Dios, dice que ellos iban delante. Juan el Bautista no nos regresaba a arreglar su vida. Ustedes son entendidos de la palabra, pues muestren que son entendidos. Eso es lo que Juan el Bautista le quiso decir. Pero nunca quiso decir, mira, primero ve y arregla tu vida y luego vienes a recibirlo. ¿De qué le va a servir? Es que a final de cuentas nunca lo vamos a lograr. Si con el Espíritu del Señor nos está costando un triunfo, y así lo dice la palabra, con dificultades, dice la palabra. Si el que ha sido renovado con dificultad se salva, ¿cuánto más los que no lo han recibido? Y es que, le vuelvo a repetir, no se trata nada más de agarrar la Biblia, sentirme pastor, o porque ya me dijeron pastor, o porque ya me ungieron, o porque ya tengo una iglesia, o porque yo ya estoy ministrando. No se trata de agarrar la Biblia y decir, yo ya no necesito al Espíritu Santo. Yo ya sé cómo manejar la Biblia. Yo ya me la sé de principio a fin. Porque aquí por medio del apóstol Pedro nos dice que la interpretación de la palabra escrita nunca fue traída por voluntad de hombres, sino que el Santo Espíritu del Señor la dio a conocer. Por tanto, esa parte de la profecía, esa parte profética, ese don de entender las Escrituras, concierne solamente al Espíritu Santo. El libro del Apocalipsis es uno de los libros menos leídos por esta causa. La gente se desespera o nos desesperamos, empezamos a leer y cuando comienza el Señor a hablar de cosas que quizá ya pasaron o empieza el Señor a usar un lenguaje figurado, nos desesperamos y a qué se refiere y quién es la bestia y cuál es el nombre del 666. Que el Señor nunca dijo que iba a ser el nombre de hombre. Dice, es número de hombre. Y que si las 7 copas, y que si los ayes, y que si ya vamos en la 7ª copa. Y lo hemos visto, amado hermano, vimos tremendo error en la iglesia de Cristo a partir de este mal que se desató a nivel mundial, ese supuesto COVID. Iglesias que lo llamaron demonio. Eso es un demonio. Iglesias que dijeron que eso había sido profetizado, que eso venía de parte de Dios. Iglesias que tuvieron miedo, que cerraron, que se escondieron, amado hermano. ¿Por qué? Porque no tenían la revelación del Espíritu Santo. Porque no conocen las Escrituras. Gloria a nuestro amado Señor Jesucristo. Él sea glorificado, porque a nosotros nos ha guardado. El Señor nos hizo saber, eso vino de China. ¿Cómo pues? ¿O qué? ¿Yo me fui a sentar en el trono de China? ¿O qué? Cuando Dios manda las cosas, descienden. El libro de Santiago dice, todo don y toda dádiva descienden de lo alto del Padre de las luces. ¿Dónde está el entendimiento de esta santa palabra? ¿Dónde está el verdadero conocimiento de
de aquel a que llamamos Padre. No, el Señor no dice por medio del apóstol Pablo que las cosas que se escribieron antes para nuestra enseñanza, ¿las escribieron? No, el Señor nos muestra cómo destruyó Egipto y guardó a su pueblo. Entonces, ¿por qué el Señor habría de condenar a su iglesia? No, es que no fue el Señor. Es que fueron aquellos hombres que tomaron la decisión de excluir al Espíritu del Señor. Y muchos pagaron con su vida. Triste, lamentable. Pero yo me pregunto, y le doy gracias a Dios, amado hermano, porque el Señor no nos va a avergonzar. Nunca va a decir, a ver, tú que creíste delante de todos. No, el Señor no es así. Pero yo quisiera saber, ¿qué le respondería una persona que murió por COVID cuando esté delante del Señor y le diga al Señor, es una mentira? Es que yo te cubrí con mi sangre. ¿Qué haces aquí? ¿Por qué entregaste tu vida a una mentira? Cuando mis propósitos para tu vida eran otros. Imagínense qué terrible. Qué terrible enterarse. ¿Me morí de nada? Perdí el tiempo y la oportunidad quizá de tener mejores galardones, mejores coronas, una gloria mayor, una herencia mayor, por nada. Por nada, amado hermano. Sí, que tal vez nos obligaron a sus dichosas de protección, las cosas del cubrebocas y el gel y todo eso. Quizá por continuar la palabra de Dios aceptamos sus condiciones, y unos aquí y otros allá. Pero haber recibido eso y sobre todo haber culpado a Dios por algo que Dios no hizo, démosle gracias al Señor Jesucristo. Démosle gracias a Dios que no agarró el Señor parejo con toda su iglesia. Démosle la gloria al Señor porque como en los tiempos de Noé hubo iglesia que alcanzó gracia delante de Dios. Ya de haber dicho el Señor, pues por esto no voy a acabar con esta iglesia. Porque no me conoce. Porque ¿cómo pueden decir que yo envié semejante cosa? Es que nunca descendió del cielo, vuelvo a repetirlo. Y eso se debe a esto que estamos hablando. Interpretan las escrituras de manera equivocada y el libro del Apocalipsis es el libro que más estudian los estudiosos, no los amantes del Señor. El apóstol Pablo dice que el conocimiento envanece. Por ahí hay un pastor que le decía yo hace unos días, se atrevió a fechar la fecha de la venida de Cristo. Amado hermano, la palabra de Dios dice que ni los ángeles, ¿por qué me voy a meter en querer saber? Hace tiempo atrás también hubo la duda, el Señor nos puso que este era el 120 jubileo. ¿Ya pasó? ¿Ahora qué nos vamos a esperar? ¿Hasta el próximo que según él iban a pasar 20 años? Entonces tenemos 20 años para irnos al mundo y después preocuparnos. Es que no estamos entendiendo la palabra de Dios. Y la razón es que el Espíritu Santo no está en nuestras vidas. Y el libro del Apocalipsis por ahí anda. Gente que lo ignora, no lo entiende, lo malinterpreta.
¿Cómo nos engañamos? Hay una señal, no, yo creo, no lo confirmo, pero se la voy a dar a conocer. Al tiempo de Dios hablaremos de esto. Pero tal vez sea la última señal en este mundo antes de la venida de Cristo. Y es bíblico. ¿Sabe qué va a pasar antes que venga el Señor Jesucristo? Usted y yo vamos a ver muertos resucitados. Usted y yo vamos a ver a nuestros familiares que murieron en Cristo levantarse antes de la venida del Señor, porque la palabra de Dios dice que los muertos serán primero, después los que le seguimos. Es que no estoy entendiendo las Escrituras. Es que el Espíritu del Señor no me está hablando, yo estoy ignorando al Espíritu, buscando aquí, queriendo alcanzar la gloria sin Cristo. Y por eso le vuelvo a repetir, el libro del Apocalipsis es un libro maravilloso. La Biblia es un libro extraordinario desde el principio hasta el final. Tiene cosas extraordinarias de parte de Dios. Que si hay algunos que se enfocan más en el antiguo, otros en el nuevo, unos tienen por preferido un libro que otro, ni hablar, es parte de nuestra naturaleza humana. No hay por qué juzgarlo. El hecho de que a mí en lo personal lo digo delante de usted y de Dios, porque Dios lo conoce, el hecho de que a mí no me guste el libro de los números, no quiere decir que no es un buen libro. No quiere decir que el Señor no tenga algo que revelar ahí. O que había que excluirlo de nuestra vida, quizá no de la Biblia. El libro que más he escuchado es el libro de los Hebreos, yo se lo he dicho. Pero no por eso me la paso predicando con el libro de los Hebreos. O hablo del libro de los Hebreos solamente. Es un libro extraordinario la Biblia. Pero lamentablemente somos nosotros los que no estamos verdaderamente aceptando esa realidad. Y para esta última, imagínense, el libro que más debería de leerse es el que menos se lee. Porque es el libro del Apocalipsis, las revelaciones finales, el que te va a decir lo que está ocurriendo al final, preparándote. Y por causa del lenguaje que Dios decidió usar, pues estamos viviendo en ignorancia, en la mala información de la palabra de Dios. Ahí mismo vaya Apocalipsis capítulo 1, versículo 3. Hablando precisamente de este santo libro. Dice la palabra del Señor. Ya nos habló el Señor de lo que es bienaventurado. Se recuerda que el Señor nos decía, ¿cómo comienza el libro de los Salmos? Bienaventurado. Qué cosa tan hermosa, qué invitación tan hermosa nos hace el Señor en el libro de los Salmos para estarlo leyendo. Dice, este libro va a traer felicidad a tu espíritu, a tu alma y a tu cuerpo, plenitud, bienaventuranza. Y aquí el capítulo 3 es la misma invitación, porque los primeros versículos, los primeros 2 versículos del apóstol Juan, pues nos habla del Señor Jesucristo. Pero la introducción al libro comienza a partir del versículo 3 y dice, bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de esta profecía y guardan las cosas en ella escritas, porque el tiempo está cerca. Es decir, en lugar
del equívoco entendimiento que tenemos. Ay, no, es que me desespera Apocalipsis. No, yo no lo entiendo. Yo mejor voy a ir con un profeta. Es que el hermano es profeta. El que me lo discierna. El que me ayuda a entenderlo. Pero dice aquí el Señor, este libro, como el libro del Salmo, de los Salmos, va a traer una gran dicha y felicidad a aquel que lo lea y a aquel que lo escuche, porque el tiempo se acerca. Porque el tiempo está cerca, es necesario que te involucres más en este libro, pero con el don profético que el Espíritu Santo te puede dar. Porque muchos hermanos, lamentablemente, según las Escrituras, dicen que el Señor instituyó en la iglesia a unos primeramente profetas. Y lamentablemente no tienen entendimiento de estas palabras. Ellos creen, o a juicio de su servidor, Dios me corrija también, si estoy equivocado, me pongo en las manos del Señor. Para ellos es el nivel más alto en la iglesia. Es decir, yo me voy a poner a estudiar desde abajo con el propósito de llegar a ser profeta, pero profeta de nombre. Porque ese es el nivel más alto en la iglesia. Pero yo no he entendido lo que es el don y el poder de la profecía. Porque aquel que se dice profeta tiene que pararse delante de cualquiera, agarrar el libro del Apocalipsis y decirte, mira hermano, esto es esto y esto y esto y aquello. Las copas son esto, el derramamiento es esto, el ángel del norte, el ángel del sur, las aguas de Ajenjo. Dios está hablando de esta y de esta manera. ¿Qué tiene que ver en el libro del Apocalipsis el relato de María? Si es algo que ya pasó, y el libro del Apocalipsis son cosas que están por suceder, ¿por qué nos tiene que volver a relatar al diablo, ¿sí?, persiguiendo a una mujer? Porque ese hijo, el hijo que ella va a tener, va a guiar las naciones con vara de hierro. Y no se trata de buscarle cómo lo acomodamos. Se trata que el Espíritu del Señor me diga por qué este hecho vuelve en el libro de Apocalipsis. Ahora, ¿quién es este hombre de vara de hierro? ¿Será el Señor Jesucristo? Porque el Señor ya vino y dijo, consumado es. Es que verdaderamente no hay una revelación de la sabiduría de estas palabras. Y esto porque le vuelvo a repetir, no hay verdaderamente profecía en la iglesia de Cristo. El apóstol Juan nos muestra la importancia de leer y entender el Apocalipsis. Sin embargo, no se lee mucho porque no es fácil de entenderlo. Y eso no por voluntad de Dios, porque el Señor en el principio nos dice, bienaventurado el que lee y oye. Eso quiere decir que Dios nos está invitando a hacerlo. Eso no es voluntad del Señor que no se lea. Eso el Señor no ha de haber dicho, no, esto nada más es para mis elegidos. O para los que en la iglesia sean profetas, ellos sí, y los demás no. Al menos la invitación que hace en el versículo 3 no nos lo hace ver así. Esto
Esto es porque verdaderamente a pocos les interesa leer y entender las profecías de ese libro. Y entre otros motivos por cual no se lee, también es el miedo. Sáltese ahí mismo Apocalipsis 22, 18. Esta es una de las razones por las cuales el libro tampoco se lee mucho. Apocalipsis capítulo 22, versículo 18 y 19, dice la palabra: yo testifico a todo aquel que oye las palabras de la profecía de este libro, si alguno añadiere a estas cosas, Dios traerá sobre él las plagas que están escritas en este libro, y si alguno quitare de las palabras del libro de esta profecía, Dios quitará su parte del libro de la vida y de la santa ciudad y de las cosas que están escritas en este libro. No, yo mejor no me meto en eso. Yo mejor, para no meterme en quitarle ni en ponerle, mejor el libro del Apocalipsis, ahí que se quede. Lo voy a leer tal vez, y lo que entienda bien, y lo que no también. Pero mire, hermano, le voy a decir, le voy a contar algo que me pasó en la semana. No recuerdo si la semana pasada algo o al principio de esta. Venía yo del trabajo y se subió una jovencita, me supongo que cristiana. Se sentó enfrente de mí, sacó su celular, se puso sus audífonos y sacó la Biblia. ¿Y cómo es de maravilloso Dios? Que me le quedé viendo y en mi corazón dije: no va a leer la Biblia. Esta jovencita se puso a escuchar, supongo que alabanzas, tal vez, no lo sé, y sacó su Biblia y la empezó a leer. Por un momento le quité la vista y cuando volví a mirarla, volteaba para todos lados, por las ventanillas del transporte. Volvió a meterse a la lectura bíblica. Ya me dormí un momento, un instante, no le puedo decir qué tiempo. Y cuando volví a abrir mis ojos y la vi, ya había guardado su Biblia. Y platicaba yo con una persona en la semana y le decía: es que si tú tomas la Biblia sin un propósito, así te vas a quedar. Es que la Biblia tiene que tener un propósito en tu vida. Y no le estoy diciendo que tiene un propósito fijo, determinado y específico. Platicaba con un compañero y que él platicaba con una persona que la leía mucho y que le decía que el propósito de la Biblia, que lo que Dios quiere de nosotros es lo que nosotros queremos de nuestros hijos. Que se porten bien, que trabajen, que no hagan cosas malas. Y yo le dije: no, es que la Biblia es mucho más que eso. No podemos darle un propósito fijo a las escrituras. Pero si tú sacas este santo libro y lo lees porque en la iglesia te han dicho que la Biblia la debes de leer, no va a pasar nada en tu vida. Cuando tú tomas este libro es porque quieres algo de él. ¿Quieres sabiduría? Métete al libro de Proverbios. Métete al libro de Eclesiastés. ¿Quieres aprender a orar oraciones agradables a Dios? Ahí está el libro de los Salmos. ¿Quieres aprender profecía? Ahí está el libro del Apocalipsis. ¿Quieres alcanzar la imagen y semejanza de Jesucristo? Ahí están los Salmos. ¿Quieres saber qué cosas condenaron a un pueblo para que Dios lo castigara severamente? Ahí está el Antiguo Testamento. Pero es que yo tengo que agarrar las Sagradas Escrituras con un propósito en mi corazón y con la dirección del Espíritu Santo.
Porque de otra manera, en lugar de edificar mi vida, por eso el Espíritu Santo dice que la profecía es para edificación. Si yo quiero edificar mi vida, tengo que agarrar las Escrituras porque es la palabra profética más segura. Pero le vuelvo a repetir, hay personas que hasta miedo le tienen a las Escrituras. No, es que aquí dice que si le quito vienen enfermedades, que si le pongo voy a ser excluido. No, y si no lo entiendo, pues mejor no me meto en problemas. Pero qué cómodo y qué cobarde, porque también la palabra dice que los cobardes no heredarán el reino de Dios. Y yo no sé si estoy equivocado, pero eso es una actitud cobarde. ¿Por qué no mejor decirle al Señor, Señor, que tu Espíritu Santo me ayude a entender esta palabra? Traiga visión, traiga lucidez a mi vida. Yo no me quiero quedar en ascuas. Tú no le escribiste para que yo me quedara sin saber lo que está ahí escrito. Hay una invitación gloriosa, Señor, que dice que esta palabra va a traer la dicha, la felicidad completa a mi vida. Bueno, pues entonces la voy a leer, pero no la voy a leer sin ti. Es que yo quiero una bienaventuranza. Y aquí me lo ofreces en este libro. ¿Cómo no me va a ofrecer y a dar? Dice el apóstol Pablo, que como Dios no nos dará las demás cosas. Si nos dio a su Hijo, ¿cómo no nos dará todas aquellas cosas que necesitamos? Pero es que en realidad a mí no me interesa. Y no me interesa porque no he entendido que la profecía es algo importantísimo en mi vida. Que yo no tengo que empezar a lavar desde lavar los baños e ir creciendo, el ser aceptado en mi iglesia, empezar un ministerio, guiar una célula, entonces tal vez ser copastor o de jóvenes y después copastor, después pastor, después saltarme y seguir y crecer hasta alcanzar el título de profeta. Hasta entonces poder entender las profecías. Cuando el Espíritu del Señor está ahí. Cuando Dios está ahí en nuestra vida. El miedo a cambiar las Escrituras nos aparta para no involucrarse en la sorprendente sabiduría de Dios. Pero vuelvo a lo mismo. Quizá no lo hagan por miedo, pero los cobardes también están en la lista de los aborrecidos por Dios. Concluimos pues que el don de la profecía del Espíritu, solo con el Espíritu y por el Espíritu Santo es comprensible. Primera de Corintios capítulo 2. Concluimos con esta parte de la profecía, no con la enseñanza. Primera de Corintios capítulo 2, versículo 12 al 15. Dice la palabra del Señor, y nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo, sino el espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido, lo cual también hablamos no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con las que enseña el espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual, pero el hombre natural no percibe las cosas que son del espíritu de Dios, porque para él son locura y no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. En cambio el espiritual juzga todas las cosas, pero él no es juzgado por nadie. ¿Qué nos revela aquí el amado y precioso Espíritu de Dios? Que si yo no estoy entendiendo las Escrituras, hay dos razones: o no le estoy pidiendo al Espíritu Santo entenderlas, o ¿qué sucede? Que estoy más en amistad con el mundo que en amistad con Dios. Está operando más en mi vida el espíritu del mundo.
Estoy pensando más en mis planes a futuro, en mi relación a futuro, que en mi verdadero futuro con Dios. ¿Qué voy a hacer en la gloria del Señor? ¿Cómo me presentaré delante del Padre? Dice que por el Espíritu Santo podemos conocer lo que de Dios nos ha sido concedido, por nadie más. Pero si no lo podemos entender, es porque estamos más mundanos que espirituales. No solamente ignorando al Espíritu Santo, sino también dedicándole más tiempo a las cosas o a las situaciones que tenemos en el mundo o que queremos lamentablemente del mundo. Por esta razón esta parte de la profecía está ahí estancado. Muchos creyentes que incluso vienen, es lamentable, amado hermano, vienen a la casa de Dios, se les da una revelación, una palabra más entendible y salen igual. Es que no entendí qué me quiso decir con esto. Es que como dijo el Señor, si les hablo en lenguas humanas y no me entienden, es que entonces no estás hablando mi lenguaje. ¿O no estoy hablando tu lenguaje? No, es que no te interesa lo que Dios te está hablando. Es que nada más vienes a cumplir, porque piensas que eso es lo que tienes que venir a hacer. Pero es lamentable, amado hermano, que cuando se da una enseñanza, que ese varón de Dios se preocupó por aclarar las cosas, todavía hay hermanos que se fueron igual, o que entendieron una parte, pero no entendieron completamente el mensaje de Dios. No terminaron por entender. Es que aquí el Señor nos está mostrando el poder profético. En las Escrituras no lo podemos usar nosotros, sino es el Espíritu de Dios. Porque eso es lo que Dios nos ha concedido. ¿Cuál es el don personal? También dado por Dios, por supuesto. ¿Cuál es el don personal para profetizar? Para poder entender esto, este don, debemos conocer algo. ¿Cuándo nace y por qué? Vaya por favor al libro de Jeremías, capítulo 23. Para poder entender esta parte del don de profetizar, debemos volver hacia atrás. Decía hace un momento que porque Dios no me da el hablar su palabra, usando mucho el Antiguo Testamento, no quiere decir que ya no lo voy a utilizar, y aquí está. Vamos a leer todo el capítulo, porque ahí vamos a encontrar la respuesta. Dice la palabra: ay de los pastores que destruyen y dispersan las ovejas de mi rebaño, dice el Señor. Por tanto, así ha dicho Dios a los pastores que apacentan mi pueblo: ustedes dispersan mis ovejas y las espantan y no las han cuidado. He aquí, yo castigo la maldad de sus obras, dice el Señor, y yo mismo recogeré el remanente de mis ovejas de todas las tierras a donde las eché, y las haré volver a sus moradas, y crecerán y se multiplicarán. Y pondré sobre ellas pastores que las apacienten, y no temerán más, ni se amedrentarán, ni serán menoscabadas, dice el Señor. He aquí vienen días, dice el Señor, en que levantaré a David renuevo justo, y reinará como rey, el cual será dichoso y hará juicio y justicia en la tierra. En sus días será salvo Judá, e Israel hablará confiado, y este será su nombre con el cual le llamarán: Jehová, justicia nuestra.
Por tanto, he aquí vienen días, fíjese, el Señor está profetizando. He aquí vienen días, dice el Señor, en que no dirán más, vive Jehová que hizo subir a los hijos de Israel de la tierra de Egipto, sino vive que hizo subir y trajo la descendencia de la casa de Israel de tierra del norte y de todas las tierras a donde yo los había echado, y habitarán en su tierra. Esto habla el Señor de los pastores, pero mire lo que dice de los falsos profetas. A causa de los profetas, mi corazón está quebrantado dentro de mí. Todos mis huesos tiemblan. Estoy como un ebrio y como hombre a quien dominó el vino, delante del Señor y delante de sus santas palabras. Porque la tierra está llena de adúlteros. A causa de la maldición, la tierra está desierta. Los pastizales del desierto se secaron. La carrera de ellos fue mala y su valentía no es recta. Por tanto, el profeta como el sacerdote son impíos. Aún en mi casa hallé su maldad, dice el Señor. Por tanto, su camino será como resbaladero en oscuridad. Serán empujados y caerán en él, porque yo traeré mal sobre ellos en el año de su castigo, dice el Señor. En los profetas de Samaria he visto desatinos, profetizan en el nombre de Baal, e hicieron errar a mi pueblo de Israel. Y en los profetas de Jerusalén he visto torpezas, cometían adulterios y andaban en mentiras, y fortalecían las manos de los malos, para que ninguno se convirtiera de su maldad. Me fueron todos ellos como Sodoma, y sus moradores como Gomorra. Por tanto, así ha dicho el Señor de los ejércitos contra aquellos profetas: he aquí yo les envío, yo les hago comer ajenjos y les haré beber aguas de hiel, porque de los profetas de Jerusalén salió la hipocresía sobre toda la tierra. Así ha dicho el Señor de los ejércitos: no escuchen las palabras de los profetas que les profetizan. Se alimentan con vanas esperanzas, los alimentan con vanas esperanzas. Hablan visión de su propio corazón, no de la boca del Señor. Dicen atrevidamente a los que me irritan: Jehová dijo, paz tendrán. Y cualquiera que anda tras la obstinación de su corazón le dice: no vendrá mal sobre ustedes. ¿Por qué? ¿Quién estuvo en el secreto del Señor y vio y oyó su palabra? ¿Quién estuvo atento a su palabra y la oyó? He aquí que la tempestad viene del Señor, saldrá con furor, y la tempestad que está preparada caerá sobre la cabeza de los malos. No se apartará el furor del Señor hasta que lo haya hecho, y hasta que haya cumplido los pensamientos de su corazón. En los postreros días lo entenderán cumplidamente. No envié yo a aquellos profetas, pero ellos corrían. Yo no les hablé, mas ellos profetizaban. Pero si ellos hubieran estado en mi secreto, habrían hecho oír mis palabras a mi pueblo, y lo habrían hecho volver de su mal camino y de la maldad de sus obras. Soy yo, Dios de cerca solamente, dice el Señor, y no Dios desde muy lejos. ¿Se ocultará alguno, dice el Señor, en escondrijos que yo no vea? ¿No lleno yo, dice el Señor, el cielo y la tierra? Yo he oído lo que aquellos profetas dijeron, profetizando mentira en mi nombre, diciendo: soñé, soñé. ¿Hasta cuándo estará esto en el corazón de los profetas que profetizan mentira y que profetizan el engaño de su corazón? ¿No piensan cómo hacen que mi pueblo se olvide de mi nombre con sus sueños,
que cada uno cuenta a su compañero, al modo de que sus padres se olvidaron de mi nombre por Baal. El profeta que tuviera un sueño, cuente el sueño, y aquel a quien fuere mi palabra, cuente mi palabra verdaderamente. ¿Qué tiene que ver la paja con el trigo? Dice el Señor. ¿No es mi palabra como fuego, dice el Señor, y mi martillo, y como martillo que quebranta la piedra? Por tanto, he aquí yo estoy contra los profetas, dice el Señor, que hurtaron mis palabras, cada uno de su más cercano. Dice el Señor, he aquí yo estoy contra los profetas que endulzan sus lenguas y dicen, Él ha dicho. He aquí, dice el Señor, yo estoy contra los profetas, contra los que profetizan sueños mentirosos y los cuentan y hacen errar a mi pueblo con sus mentiras y con sus lisonjas. Y yo no los envié ni les mandé, y ningún provecho hicieron a este pueblo, dice el Señor. Y cuando preguntare este pueblo, o el profeta, o el sacerdote, diciendo, ¿cuál es la profecía del Señor? Les dirás, esta es la profecía. Los dejaré, ha dicho el Señor. Y al profeta y al sacerdote o al pueblo que dijera, profecía del Señor, yo enviaré castigo sobre tal hombre y sobre su casa. Así dirá cada cual a su compañero y cada cual a su hermano. ¿Qué ha respondido el Señor? ¿Y qué ha hablado el Señor? Y nunca más les vendrá a la memoria el decir profecía del Señor, porque la palabra de cada uno les será por profecía, pues pervirtieron las palabras del Dios viviente, del Señor de los ejércitos, nuestro Dios. Así dirás al profeta, ¿qué te respondió el Señor? ¿Y qué habló el Señor? Mas si dijeres profecía del Señor, por eso el Señor dice así, porque dijiste esta palabra, profecía del Señor, habiendo yo enviado a decirlos, no digan profecía del Señor, por tanto he aquí, yo los echaré en el olvido y los arrancaré de mi presencia, y a ustedes y a la ciudad que di a ustedes y a sus padres, y pondré sobre todos ustedes afrenta perpetua y eterna confusión que nunca borraré el olvido. Hace unos días el Señor nos hablaba de esta parte tan fuerte de su ser. Cuando Dios decide destruir. Y mire, ¿por qué es que ahora también está en cada uno de nosotros el poder profetizar? Dice el Señor en el libro de Jeremías que ni los pastores ni los profetas entraban en su presencia, se involucraban en su palabra para poder entender, para poder recibir como de parte de Dios una profecía. Y sin embargo ellos hacían lo que se hace hoy día. No, es que la Biblia dice que yo no te puedo bautizar si no has dado frutos dignos de arrepentimiento. Y entonces hacen tropezar a la gente. ¿Por qué? Porque va a haber quienes digan, no, es que el bautismo es libre. Aquí dice que el Señor lo da gratuitamente. Y hacen tropezar al pueblo porque unos dicen que no y otros decimos que sí. Y entonces la gente mejor en lugar de acercarse, se aleja. Pero aquí el mismo Espíritu del Señor nos hace saber cuál es la razón. ¿Qué es lo que hemos hablado hace un momento? No nos estamos involucrando en nuestra intimidad con Dios y con su bendita palabra. Y dice ahí el versículo 35. Permítame.
el versículo 36 de Jeremías. Dice: nunca más vendrá a la memoria decir profecía del Señor, porque la palabra de cada uno le será por profecía. Es que ahora, si te está yendo mal en tu vida, es porque tú lo estás profetizando. Es que si tú no has crecido en la iglesia, es que si tú tienes problemas en tu trabajo, es que si tú no encuentras lo que estás buscando, es porque tu boca lo está profetizando. Desde el día en que el Señor le dio esta palabra al profeta Jeremías hasta el día de hoy, la profecía está en tu boca. No la profecía de las Escrituras para que tú la cambies. Eso tiene que venir por revelación del Espíritu Santo. Pero aquellas cosas que tú estás queriendo, que tú estás esperando que pasen en tu vida o que no pasen en tu vida, vienen o no vienen por la palabra de tu boca. La falsedad y la mentira de los sacerdotes llevó al colmo de la paciencia de Dios. Y por ley, escuche usted bien, el Señor dijo: el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no. Cuando el Señor declara una palabra, se vuelve ley. Entonces, por ley, desde ese día hasta el día de hoy, cada quien profetiza su vida. San Mateo capítulo 12, versículo 33. Es exactamente lo mismo que dijo el Señor Jehová, o en Jehová el Espíritu Santo. También lo dijo en el Señor Jesucristo, para que veamos que ese Jehová es el Señor Jesús. Pero nosotros ya no lo adoramos ni hablamos en el nombre de Jehová, porque tenemos el nuevo nombre. San Mateo capítulo 12, versículo 33 al 37 dice: o hacen el árbol bueno y su fruto bueno, o hacen el árbol malo y su fruto malo, porque por el fruto se conoce el árbol. Generación de víboras, ¿cómo pueden hablar lo bueno siendo malos? Porque de la abundancia del corazón habla la boca. El hombre bueno del buen tesoro de su corazón saca buenas cosas, y el hombre malo del mal tesoro saca malas cosas. Mas yo les digo que de toda palabra ociosa que hablen los hombres, de ella darán cuenta en el día del juicio. Porque por tus palabras serás justificado, y por tus palabras serás condenado. O por tus palabras estás en bendición, o por tus palabras bajo maldición. Pero aquí no vengas a decir que Chana, que Juana, que el santero, que el brujo, que la tía, que el pastor te echaron la maldición, te echaron la sal, como decimos. Recuerdo un hermano, ya era en Cristo antes que yo. Su esposa servía y él no. Y en una ocasión yo le pregunté: oye, hermano, ¿y usted cuándo piensa ponerse a servir para el Señor? Y ahorita el Espíritu Santo me recuerda, me decía: es que me dijeron que un pastor me maldijo, que el pastor de la congregación anterior a la que él pertenecía le había dicho: tú nunca vas a servir. Y por eso él estaba así. No hacía nada en la iglesia. Y eso no era más que la excusa perfecta que él tenía para no involucrarse, para no comprometerse con Dios en su obra. Y hay mucha gente que así lo cree, amado hermano. No, es que usted tiene que salir de aquella iglesia. Si el pastor no lo bendice, le va a ir mal. ¿Dónde dice en la Escritura? Si la Escritura dice: el mayor bendecirá al menor, cierto.
Pero nunca dice si el mayor maldice al menor, ya lo pasó a molar hasta que aquel mismo lo bendiga. Dice el Señor, es lo mismo que está diciendo en Jeremías, lo dice en Mateo. Son dos palabras distintas, pero con el mismo significado. Ahora la bendición y la maldición está en tu boca. Para que ya no vayas a Dios. Para que ya no estés buscando en el santero, en el brujo, en el hechicero, en el adivino tu futuro. Ahora, desde este momento, dice el Señor, por ley, yo lo pongo en tu boca. Ahora, preocúpate entonces por tu corazón. Ya la bendición o maldición ya está en tu boca. Pero ahora preocúpate de tu corazón, porque del corazón, de la abundancia del corazón, es de lo que está hablando tu boca. Y es que nosotros tenemos un don maravilloso que debemos de ejercer como mandamiento según la epístola de Pablo a los Corintios en el capítulo 14 versículo 1 con el que comenzamos a leer. Es algo que Dios nos está mandando también. Así como por ley dijo, ahora la profecía está en tu boca, así por ley en el capítulo 14:1 de Primera de Corintios dice, vienen a buscar los dones, sigue el amor, pero sobre todo profetiza. Porque ya la palabra profética está en tu boca. La profecía escrita está en el Espíritu del Señor. Pero la palabra profética, Dios la ha puesto en tu boca. Y es algo que tenemos que comenzar a ejercer ya, amado hermano, ya. Ya empezar a tener el valor, porque volvemos a repetir, los cobardes no heredarán. Esto no se trata de que si el Señor me lo reveló o no me lo reveló, o si yo me lo dijo un pastor, o si lo leí en las escrituras, no. Dice el libro de Primera de Corintios, lo acabamos de leer, la profecía sirve para exhortar, para edificar y consolar a la iglesia. Y tenemos la palabra profética más segura. No por fuerza tú tienes que venir y declarar en el nombre de Jesús un versículo. Claro, qué bien si Dios así lo manda. Pero se trata de tener el valor y levantarnos y decir, hermanos, en el nombre de Jesucristo yo declaro que este lugar es casa de Dios y puerta del cielo. Y no cada vez que nos reunimos. Es comprometerse con el Padre. Estoy en mi trabajo, estoy en la casa, señores, yo mando tu palabra, desato tu poder, desato el poder profético y declaro casa de Dios y puerta del cielo. Declaro que en ese lugar hay bendición, hay sanidad, hay milagros, hay prosperidad, hay abundancia, hay dones. Aunque no seas el pastor, aunque no tengas una jerarquía o una autoridad en la iglesia, por medio del apóstol Pablo en esta epístola a los Corintios, el Señor nos da la libertad de profetizar. ¿No vamos a profetizar? No, Señor, yo declaro que todos los hermanos que no estén en santidad, en el nombre de Jesús se les rompe una pierna. Con el juicio que mides, serás medido. No se trata de eso. Si vamos a profetizar, profeticemos conforme al amor de Cristo. Señor, ahora en el nombre de Jesús, todos los hermanos que estaban en pecado, Padre bendito, ahora, Señor, tu Espíritu Santo, Señor, trae convicción de pecado a su vida. Ahora reciben el don del arrepentimiento. Y no tienes por qué usar el micrófono y gritarlo a la iglesia, porque Dios está ahí.
Porque Dios está contigo. Si Dios te pone en tu corazón y tienes el valor, hermano, permítame el micrófono. Hermano, yo quiero que esta casa del Señor crezca. Yo quiero que la gente venga. Yo quiero que usted crezca, amado hermano. Yo quiero que usted se presente al Señor con coronas y galardones a sus pies. Por eso, mire, póngase en pie. Vamos a declarar que vamos a tener coronas y galardones. Vamos a declarar que vamos a ir a evangelizar y a rescatar esas almas. Señor, declaramos una evangelización victoriosa. Señor, declaramos ministerios en victoria. De gloria en gloria nos llevas, de gloria en gloria. Pero este don está tan apagado, amado hermano, está tan callado. Porque verdaderamente no, lo entendemos por la abundancia del corazón. Si no se profetiza es porque en nuestro corazón no hay profecía, no hay amor. Por eso comienza la epístola: sigan el amor. Para poder profetizar, primeramente tenemos que tener amor. Yo quiero ver a los hermanos crecer. Yo quiero ver a los jóvenes trabajando ya para la obra de Dios. Yo quiero ver el ministerio de evangelización a grandes niveles. Por eso me voy a comprometer con Dios para profetizar. ¿Usted cree que Dios no quiere eso? ¿Usted cree que Dios va a decir, oye, ¿qué te pasa? O sea, ¿por qué como aquellos falsos profetas estás declarando en mi nombre una palabra falsa? No, Dios lo va a respaldar porque es su voluntad. Porque Dios así lo quiere. Es tiempo de desatar el poder profético. Y no solamente cuando el Espíritu Santo nos revela en las Escrituras, sino también conforme a la voluntad de Dios. Señor, declaramos victoria. De Dios nos declaramos en victoria. Declaramos una casa de Dios en victoria. Declaramos, Señor, que estamos llenos del Espíritu Santo. En el nombre de Jesucristo declaramos los dones de tu Espíritu Santo operando. Tú sabes a quién se los vas a repartir. Pero yo declaro esta casa llena de los dones del Espíritu Santo. Yo declaro a todos mis hermanos ungidos. Declaro que estos jóvenes se levantan en el poder del Espíritu Santo para la obra de Dios. ¿Eso usted cree que Dios no lo va a permitir? Pero es un poder callado. Es un poder apagado. ¿Por qué? Porque le vuelvo a repetir, la iglesia piensa que la profecía solamente es de los mayores. Solamente es un don del Espíritu para entender la Escritura. Y como no me interesa o como le tengo miedo, mejor ahí me hago un ladito. Pero el poder profético nos lo ha dado Dios para edificación personal y de la iglesia. Para crecer, para madurar. Es tiempo de profetizar. Y hay profecías que se cumplen a corto plazo y hay profecías que se cumplen a largo plazo. Pero hay que tener la fe y la paciencia para confiar en que de que se va a cumplir, se ha de cumplir. Mire un caso de profecía a largo plazo, Génesis capítulo 3, versículo 14. Génesis capítulo 3, 14 y 15, cuando el Señor confronta a Adán y Eva con su pecado, dice la palabra: y el Señor dijo a la serpiente, por cuanto esto hiciste, maldita serás entre todas las bestias y entre todos los animales del campo.
sobre tu pecho andarás y polvo comerás todos los días de tu vida. Y pondré, fíjese que el Señor no está diciendo a partir de hoy, lo maneja como un tiempo futuro, como una profecía. Dice, y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Ya hablaremos un poco más de esto, de las simientes. Esta simiente comenzó, esta profecía, esta enemistad de las simientes comenzó en Abraham y terminó en Jesús. Vaya por favor al libro de Efesios capítulo 6 versículo 2. Efesios capítulo 6 versículo 12, perdón. Efesios 6:12 dice la palabra: porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestiales. Esta profecía que el Señor le dijo a Eva se cumple hoy día en usted y en mí. ¿Por qué tenemos pleito contra los demonios? Porque el Señor dijo: pondré enemistad entre tu simiente y la simiente de ella. Somos la simiente de Eva. Y ya hablaremos de la simiente del diablo, si Dios nos lo permite más adelante. Pero esta es una profecía, imagínense cuántos años lleva. Ya más de 2000 años que el Señor exhibió los principados y las potestades en la cruz. Y de ahí para acá empezó nuestra enemistad con los demonios. Esa es una profecía a largo plazo. Una profecía a corto plazo. San Juan capítulo 11, versículo 45 al 53. Dice la palabra: entonces muchos de los judíos que habían venido para acompañar a María y vieron lo que hizo Jesús, creyeron en él. Pero algunos de ellos fueron a los fariseos y les dijeron lo que Jesús había hecho. Entonces los principales sacerdotes y los fariseos reunieron el concilio y dijeron: ¿qué haremos? Porque este hombre hace muchas señales. Si lo dejamos así, todos creerán en él, y vendrán los romanos y destruirán nuestro lugar santo y nuestra nación. Entonces Caifás, uno de ellos, sumo sacerdote aquel año, dijo: ustedes no entienden nada, ni piensan que nos conviene que un hombre muera por el pueblo y no que toda la nación perezca. Esto no lo dijo por sí mismo, sino que como era el sumo sacerdote aquel año, profetizó que Jesús había de morir por la nación, y no solamente por la nación, sino también para congregar en uno a los hijos de Dios que estaban dispersos. Así que desde aquel día acordaron matarle. De la profecía que dio Caifás al día que el Señor Jesucristo falleció, no hubo mucho tiempo. Es decir, el Señor sabe y conoce perfectamente el tiempo de cada profecía. Eso no nos concierne ni a usted ni a mí. Pero el tener apagado, el tener ahí reservado, quieto, inoperante, el don profético que desde Jeremías Dios ya puso en nuestra boca, eso sí es nuestra responsabilidad. De eso sí vamos a dar cuentas a partir de hoy que lo estás entendiendo delante del Padre. De aquí para atrás no, porque dice el Señor: si yo no les hubiera hablado, no conocerían su pecado. Pero ahora, como les he hablado, su pecado permanece. Es que a partir de hoy
comenzando por esta iglesia, por esta casa de oración. Es necesario que nosotros comencemos a profetizar. Tenemos la palabra profética más segura. ¿Quieres declarar versículos bíblicos? Amén, en el nombre del Señor. Pero si también quieres declarar la bendición del Padre, no necesitas permiso de nadie, porque tienes el respaldo de Dios. Porque en todo caso tú puedes ir a la presencia de Dios y decirle: Señor, desde Jeremías dice que la profecía tú la pusiste en mi boca. ¿Cómo pues necesitaba yo crecer al nivel de profeta para declarar la bendición y el bien que tú me has dado? Es que ya está en mi boca, pero entonces no está en mi corazón. Está el poder en mi boca, pero no el amor en mi corazón para profetizar. Ahora, ¿qué pasaría si desecháramos cualquiera de estas dos formas de profecía? ¿Qué pasaría si nosotros decidiéramos no involucrarnos ni en una ni en otra forma en este poder profético? Proverbios capítulo 29. Proverbios 29, 18. Dice la palabra del Señor: sin profecía el pueblo se desenfrena. La versión Dios habla hoy de ese mismo pasaje bíblico dice: donde no hay dirección divina, no hay orden. Feliz el pueblo que cumple la ley. La Nueva Versión Internacional dice: donde no hay visión, el pueblo se extravía. Dichosos los que son obedientes a la ley. Bendición, bienaventurados. Bienaventurados. ¿Sí? Sin profecía el pueblo se desenfrena, mas el que guarda la ley es bienaventurado. Mas el que dice: sin el Espíritu Santo no puedo entender la profecía, esa persona será bienaventurada. Aquel que dice: yo tengo la profecía en mi boca, la voy a declarar, dice el Señor, bienaventuranza habrá tu vida. Plenitud de paz, de gozo, de tranquilidad, de confianza. Es que es un don como todo, hermano. Es que las cosas en Dios no son tan distintas como en el mundo. Decimos en el mundo que la práctica hace al maestro. Es que si tú no comienzas a profetizar, si tú no comienzas a declarar la palabra de tu corazón, ¿cómo pues verás los resultados? Si tú no eres perseverante, constante, ¿cómo pues verás la gloria de Dios? Dice el Señor en su palabra que Él pone el querer como el hacer. ¿Quiere Dios que se profetice? Sí. ¿Hay que hacerlo? Amén. Pero hay que comenzar por el amor. Seguir el amor. Entender los dones espirituales. Pero dice el Señor: no dejes de profetizar. No dejes de declarar esa palabra que yo he puesto en tu corazón. La profecía es sabiduría de Dios y el poder perseverante de tus palabras. Terminamos en el nombre de Jesús. Santiago capítulo 1 del versículo 3 al versículo 8. Para la profecía del Espíritu Santo. Dice la palabra de Dios: si alguno, Santiago capítulo 1, versículo 5, perdón. Santiago 1 del 5 al 8 dice: si alguno de ustedes tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual dará a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. Pero pida con fe,
no dudando nada, porque el que dude es semejante a la onda del mar, que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. No piense pues quien haga tal cosa, que recibirá cosa alguna del Señor. El hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. Para poder recibir la sabiduría de Dios, tengo que autojuzgarme. Si yo sé que soy inconstante en todas las cosas que hago, primeramente tengo que ir a presentarme a Dios. Señor, heme aquí, yo soy una persona inconstante, pero quiero sabiduría. Primeramente sáname, límpiame de esta inconstancia, Señor, para que yo pueda perseverantemente esperar el recibir esa sabiduría que tú me has dado. Sáltese al versículo 5, capítulo 10. Perdón, versículo 10. Santiago 5:10 dice la palabra: hermanos míos, tomen como ejemplo de aflicción y de paciencia a los profetas que hablaron en el nombre del Señor para profetizar. ¿Quieres aprender profecía? Lo hablamos hace un momento. Tienes que tener un motivo para ir a las escrituras. ¿Quieres aprender profecía? ¿A quién tienes que tomar en cuenta? A los profetas. Tomemos en cuenta a los profetas. Para aprender profecía hay que leer los profetas. Sántese al versículo 17 y 18, dice, hablando del profeta Elías: Elías era un hombre sujeto a pasiones semejantes a las nuestras. Es decir, no te autolimites, no te autocondenes. No dejes que el sentimiento de culpa que el maligno pone en tus oídos apague o siga manteniendo apagado el don de la profecía. Porque Elías, un hombre muy amado por Dios, dice que era un hombre sujeto a las pasiones con las nuestras. No hay diferencias entre Elías, usted y yo. Y oró fervientemente o profetizó fervientemente para que no lloviera, y no llovió sobre la tierra por 3 años y 6 meses. Y oró otra vez y el cielo dio lluvia y la tierra produjo fruto. Elías no solamente estuvo profetizando que no llovería, oró antes, durante y después del hecho que había puesto en su corazón. Dice la palabra que era un hombre tan común como nosotros, pero algo tenía Elías. Elías fue constante en la palabra que había declarado. No, Señor, yo declaro en el nombre de Jesús. Declaro en el nombre de Jesucristo la palabra de bendición. Y terminamos con esta bendita palabra que Dios quiere poner en este día en tu corazón. Búsquela, por favor. Búsquela en su Biblia, en lo que lo tenga. Jeremías capítulo 4. Jeremías capítulo 1, perdón, me equivoqué mucho. Jeremías capítulo 1, del versículo 4 al versículo 10. Jeremías 1, del 4 al 10. Esta palabra es de Dios para su vida, para usted hoy. Es para usted, así que recíbala de parte del Señor Jesucristo. Y dice: vino pues palabra del Señor a mi vida diciendo: antes que te formara en el vientre te conocí, y antes que nacieras te santifiqué y te di por profeta a las naciones. Y yo dije: ay Señor, he aquí no sé hablar porque soy niño. Y me dijo el Señor, y el Señor te dice: no digas soy niño, porque a todo lo que te envíe irás tú y dirás todo lo que te mande. No temas delante de ellos, porque contigo estoy para librarte, dice el Señor.
Y extendió el Señor su mano y tocó mi boca y me dijo: he aquí, he puesto mis palabras en tu boca. Mira que te he puesto en este día sobre las naciones y sobre reinos para arrancar y para destruir, para arruinar y para derribar y para edificar y para plantar. Dios te ha puesto ya esas palabras en tu boca. Desde este día vuelvo a repetírtelo, ya no tienes excusa delante del Señor para seguir manteniendo apagado, para seguir manteniendo oculto este don profético que el Señor ha puesto en tu corazón. Vamos en el nombre del Señor Jesucristo a dar gracias por esta palabra y a pedirle que a través de la presencia de su Espíritu Santo seamos ministrados. Porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en el cielo y las que hay en la tierra, visibles o invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por medio de Él, para Él.